Tesla acaba de actualizar el software de sus coches y ahora tiene una integración muchísimo más profunda con la inteligencia artificial y un montón de cosas más. Es una de las grandes ventajas que tiene Tesla, esto de, por medio de una actualización de software, hacer que sus coches tengan muchas más funciones. Y si esto te hace pensar que un Tesla es casi como un smartphone, sí. Es un poco igual. Por medio de actualizaciones de sistema, Tesla hace que sus coches tengan muchísimas más funciones. Pero no solamente funciones del sistema de infoentretenimiento. Eso lo vemos en muchas marcas de coches. Es que también otorgan funciones que cambian el comportamiento mismo de la dinámica del coche. Este año se han centrado mucho en la inteligencia artificial. Hay otros cambios, son detalles, no son tan importantes. Lo más relevante es la inteligencia artificial y cómo ahora Grok, que es el sistema de inteligencia artificial conversacional que utiliza Tesla, porque también es de Elon Musk, está muchísimo más integrado en el coche. Y cuando digo mucho más integrado, es que ya no es solamente un tema de elegir rutas, sino que es un tema de poder buscar canciones, de buscarte podcast, de cambiar algunas funciones de la configuración del coche por medio de comandos de voz a la inteligencia artificial, pedirle que abra o que cierre aplicaciones y muchas cosas más. Y esto es parte de un futuro muy interesante en el cual se cumple la premisa que habíamos visto en esta serie, el auto fantástico, el coche fantástico, coche increíble o como sea que lo llamen, Knight Rider, como sea que lo llaman en tu país, en donde la relación que tenemos con el coche no está solamente en el volante, no está solamente en cómo lo conducimos y ya no está solamente en la interacción que podemos tener con la pantalla de infoentretenimiento, ahora la tenemos de manera conversacional. Ahora podemos hablar con el coche, con este sistema de inteligencia artificial que está instalado en el coche y podemos tener interacciones y podemos pedirle que nos haga cosas. Y esto es algo que va a ir cada vez a más, es una integración cada vez más profunda. Y con esta actualización de verano de 2026 se empieza a cumplir la premisa de Tesla, en donde la inteligencia artificial no es solamente para que se conduzca solo el coche, sino para hacer muchas otras cosas más. Así que veamos todo lo nuevo que ha llegado a los Tesla con esta nueva actualización de sistema de verano de 2026. Hasta ahora la inteligencia artificial en el Tesla se limitaba a la navegación. Yo le podía decir a Grok que me lleve a algún punto y lo configuraba en la pantalla. Funciona de esta forma. Llévame a Moraleja Green. Ruta a Moraleja Green, en Alcobendas, iniciada. Llegada en 14 minutos. Así de simple. De hecho, eso era lo único que se podía hacer con la inteligencia artificial en el Tesla. La promesa era que poco a poco tendríamos más integración entre la inteligencia artificial y el coche. Con esta nueva actualización de verano, ese es el cambio más importante y de hecho creo que es el más relevante. Ahora tienes integración en muchos otros aspectos del coche. Le puedes pedir que cambie configuraciones, que cambie la climatización, que abra la guantera, ponga música. Pero al ser una inteligencia artificial no son solamente comandos como estamos acostumbrados tal vez con, por ejemplo, Siri, sino que se le puede pedir cosas un poco más complejas. Entonces voy a volver a invocar a Grok y le voy a pedir que me busque una canción. Yo no sé el título de la canción. Grok, necesito encontrar una canción que no recuerdo el título, pero sí sé parte de la letra. Dime la parte de la letra que recuerdas y te ayudo a buscarla. En algún momento dice We live among the creatures of the night. Eso es todo lo que recuerdo. Es Self Control de Laura Branigan. ¿Quieres que la ponga? Sí, creo que es esa. Ponla. Reproduciendo Self Control de Laura Branigan en Apple Music. Y la reproduce y no voy a dejar que suene porque entonces me meten un strike de copyright, pero eso es una forma bastante inteligente de utilizar la inteligencia artificial en el propio coche y honestamente esto va a cambiar pronto, pero es muy loco que ahora mismo la inteligencia artificial y el poder pedirle canciones en el propio Apple Music, que es lo que yo tengo, funciona mejor que Siri actual. Eso va a cambiar. Otra cosa que le puedo pedir, por favor abre la guantera. Guantera abierta. Abre la guantera. Tengo mucho calor. ¿Puedes poner la climatización a 20 grados? Climatización puesta a 20 grados. No, cámbiala de nuevo a 22 grados. Climatización puesta a 22 grados. Así que de esa forma tenemos un poco más de integración que no se limita a la navegación. Me pregunto qué otras cosas le puedo preguntar. Vamos a ver. ¿Puedes subir el brillo de la pantalla? He abierto la configuración de brillo de la pantalla. Ajusta el control deslizante para subir. Pero tú no lo puedes hacer directamente, lo tengo que hacer yo manualmente. No te puedo pedir que lo bajes al 30%. No puedo bajarlo al 30% directamente. Tienes que ajustarlo tú en la pantalla que abre. Qué interesante eso. Me imagino que será un tema de seguridad, pero al menos te abre la pantalla para que puedas hacer los cambios. ¿También puedes cambiar tú la configuración del autopilot o lo tengo que hacer yo? He abierto la configuración de autopilot en la pantalla. Tienes que hacer los cambios tú mismo, igual que con el brillo.
muy interesante que recuerde lo del brillo y me ponga la pantalla de la configuración del autopilot, aunque no la pueda cambiar directamente la inteligencia artificial. Otra cosa que creo que está muy interesante es el tema de los podcasts. Por ejemplo, Grok, necesito que me ayudes a reproducir un podcast. Es de mi amigo Tex Santos. ¿Puedes poner el último episodio? No encuentro un podcast de Tex Santos en Apple Podcasts o Spotify. El resultado más cercano es The Happiness Lab with Dr. Lori Santos. ¿Quieres que reproduzca el último episodio de ese? No, Si no, el podcast no se llama Tex Santos, el podcast es de Tex Santos. encontré el Tex Santos Podcast en Apple Podcasts. El primer resultado es el episodio de bienvenida. ¿Quieres que reproduzca ese o busco el último episodio disponible? Busca el último episodio y dime cómo se llama. El último episodio se llama Tim Cook se va y salió el 31 de julio de 2026. ¿Quieres que lo reproduzca ahora? Sí, por favor. Así que de esa forma podamos buscar un podcast y pedirle que reproduzca el último episodio. No necesariamente te tienes que acordar del nombre del podcast, le puedes pedir ayuda para que lo encuentre. Bastante bien. Otra cosa interesante que puede hacer ahora la inteligencia artificial es llamadas. Puedes llamar a Nicolás Rivera. Encontré a Nicolás Rivera con un número móvil. ¿Lo llamo? Sí, llámalo. Y hace la llamada. Otra forma bastante útil de utilizar la inteligencia artificial con el Tesla. Porque además, lo mismo. Posiblemente yo le puedo pedir que me busque un contacto. Perdón. Nada, estaba haciendo una prueba. No era nada. Vale. Chao. Pero igual, le puedes pedir que haga una búsqueda, te busca el contacto y puede hacer directamente la llamada sin que tengas que quitar las manos del volante. Y otra de las cosas que son bastante útiles que se pueden hacer con la inteligencia artificial ahora es que le puedes pedir que abra o cierre aplicaciones en la pantalla. Abre Apple Music. Apple Music abierto. Abre Podcasts. Podcasts abierto. Abre la configuración. Configuración abierta. Cierra la configuración. Configuración cerrada. Abre el navegador. Navegador abierto en Google. Cierra el navegador. Navegador cerrado. Es buenísimo y funciona súper rápido. La verdad es que tener ese tipo de accesos desde la inteligencia artificial con comandos de voz que son naturales y ni siquiera tener que mirar a la pantalla, poder hacer todo esto mientras estás conduciendo, no solamente es práctico, sino que es mucho más seguro. Totalmente de acuerdo. Práctico y seguro al mismo tiempo. Y también le puedes pedir cosas como súper específicas y las entiende bastante bien. ¿Puedes activar la ventilación de mi asiento? Listo. Activé la ventilación del asiento del conductor en modo automático. ¿Puedes ponerlo en el modo máximo? Hecho. Lo puse en el nivel máximo. Y ahora cambia la climatización a 23 grados. Listo. Climatización a 23 grados. Ahora apaga la ventilación de mi asiento. Hecho. Ventilación del asiento apagada. La verdad es que funciona muy bien, súper fluido y súper útil. Nada mal. Y otra cosa que está buenísima es poder entrar a Google Meet directamente desde la pantalla del Tesla. Y de esa forma puedes entrar a videoconferencias, de hecho, desde cualquier sistema de videoconferencias que soporte hacerlo desde un navegador. Utiliza esta cámara, que es la que sale ahí. Ahora, la cámara solamente se puede usar si el coche está en parking. Si el coche no está en parking, igual puedes entrar a videoconferencias, pero la cámara se apaga, es decir, solamente por voz. Y yo lo he probado con Google Meet, pero cualquier sistema de videoconferencias que se pueda abrir desde un navegador, ahora el navegador de Tesla puede acceder a la cámara, al micrófono del Tesla, para que puedas tener videoconferencias directamente dentro del coche, que es súper útil, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Las cosas que están bastante buenas de la actualización de verano no tiene que ver con la pantalla del Tesla, sino que tiene que ver con la aplicación del Tesla. Ahora, cuando diseñes rutas que puedes enviar la pantalla del Tesla desde la aplicación en tu móvil, puedes elegir con cuánta batería quieres llegar al destino. Algo que antes solo se podía hacer en el navegador en pantalla del Tesla, pero que ahora lo puedes hacer previamente desde la aplicación del Tesla en tu móvil. Otra cosa que también creo que es útil, que finalmente llega al navegador de Tesla, que posiblemente ya estaba activo en otros navegadores, por ejemplo Google Maps, es que ahora el Tesla prioriza las rutas que tú previamente has tomado. Esto me pasa a mí bastante, que la ruta que me ofrece para ir a casa todos los días siempre ha sido una ruta que yo nunca he tomado cuando voy de mi oficina a mi casa. Ahora, con esta actualización, entiende la ruta que yo tomo todos los días y adapta la navegación para esa ruta que yo hago de mi oficina a mi casa. Y de ahí diría que la mayoría de los cambios son algunos estéticos y otros son detalles
detalles muy pequeños que tampoco tienen demasiada relevancia. Por ejemplo, el desactivar los controles táctiles de la pantalla trasera por si atrás van niños y no quieres que toquen nada. Ahora, si juegas al karaoke, te puntúa qué tan bien cantaste o qué tan mal cantaste. Puedes cambiar el zoom de la visualización de la conducción autónoma total si quieres ver todo más amplio o más cercano. Y también puedes tener una vista previa de todas las cámaras que tiene el Tesla en la pantalla, incluso cuando estás conduciendo. Y otro detallito que creo que viene muy bien para quienes utilizamos el Tesla todo el tiempo y estamos viajando con el coche, es que ahora puedes buscar supercargadores utilizando el nombre del supercargador. En plan, el Supercharger de Ariza, y te lo encuentras. Si tienes un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y, no importa si no es la versión Performance, ahora te va a recibir con una animación en pantalla. Y si eres de las personas que le gusta ponerle esos vinilos personalizados virtuales al coche, antes tenías que hacerlo sí o sí desde la pantalla del Tesla, ahora lo puedes hacer desde la aplicación móvil, que es más cómodo, pero también es un detalle estético sin mucha importancia en mi opinión. Por último, una cosa que sí creo que es muy útil, pero sobre todo es un tema de seguridad que viene muy bien que Tesla lo haya activado, y es poder cambiar los modos del control de tracción. No sé en qué coches está disponible esta nueva función, pero ahora hay disponibles 3 diferentes modos. El modo automático para condiciones de conducción normales, el modo de superficies resbaladizas para carreteras heladas o mojadas, o la asistencia anti-atascos cuando te hayas quedado atascado en nieve, barro o arena. Así que esta es la actualización de verano de Tesla de 2026. Una actualización que cuando la ves de buenas a primeras parece que no tiene muchas novedades, pero en mi opinión la integración de la inteligencia artificial por medio de Grok de manera mucho más profunda en el coche empieza a cumplir esa promesa que Tesla nos dio el año pasado cuando activó Grok en Tesla, que solamente funcionaba con el navegador. Pero ahora que le puedes pedir a la inteligencia artificial que haga muchas más cosas en el coche, es muy interesante. Y esto es solo el principio de un montón de cosas que van a ir llegando a medida que pase el tiempo, a medida que Tesla encuentre formas de integrar de forma mucho más profunda la inteligencia artificial de Grok en los Teslas. Veremos un montón de aplicaciones cada vez más útiles. Por supuesto, esto no es perfecto, pero hay que aceptar una cosa. En términos de software y en términos de integración entre el software y el hardware, Tesla no tiene rival. Y lo que está haciendo Tesla, que por medio de actualizaciones de sistema, de golpe sus coches son cada vez más útiles, es muy interesante. Yo cuando compré este coche hace 4 años, por supuesto que no tenía ningún tipo de integración con la inteligencia artificial, y ahora lo tiene. Es una cosa que simplemente me ha llegado con una actualización como si se tratase de una actualización que llegó a mi iPhone. Pues exactamente de la misma forma, de un día para el otro, mi Tesla tiene una inteligencia artificial con la cual yo puedo hablar, pedirle cosas y las hace. Es ciencia ficción, pero ciencia ficción aplicada en la actualidad, en la realidad. Y eso, de verdad, de momento solamente Tesla lo tiene. Ninguna otra compañía está haciendo nada similar.